Suspiros y lágrimas, por Ricardo Ugarte. Capítulo 1. Un lugar de yungas. Era la 1 de la tarde del florido abril, cuando las vagas sombras del crepúsculo esparcían lentamente su oscuridad por el espacio, cubriéndose con densas nubes, y el rey de los astros ocultó su brillantez, hora en que se escuchaba el murmullo de la arboleda, en que las flores temblando se recogen en su tallo y se aspira el ambiente embalsamado. La noche destacaba en el horizonte la pálida y melancólica luna. Se veían las brillantes estrellas y reinaba un profundo silencio. A estas horas, y en un apartado lugar de yungas en una hermosa hacienda, situada en la cumbre de la montaña que forma una altiplanicie, se encontraba edificada una casa. Desde allí se contemplaba un bello panorama. Por todas direcciones la vista recorría montañas coronadas por árboles seculares y vegetales, las plantaciones de coca que constituyen la riqueza de yungas, los cafetales, el hermoso naranjo que parece un ramillete de flores, el plátano, el limonero, la exquisita piña y tantos otros frutos tropicales, las enredaderas que en forma de coronas abruman las montañas, las variadas mariposas, el poético y misterioso canto del organito y el dulce trinar de tantos otros animales. El suave susurro del agua que corre aquí y allá y que se pierde en medio de esa exuberante vegetación. El melancólico murmurio de sus cascadas y cantos de aves que nacen y se pierden en medio de la selva umbría. De allí se divisan sus laderas por las que pasa cortando el caudaloso Tamampaya. En este sitio y en la casa de la hacienda que hemos mencionado, habitaba la familia de un antiguo patriota, que después de la derrota de Chacaltaya que sufrieron las fuerzas comandadas por el iniciador de la emancipación americana, el atleta del siglo, Pedro Domingo Murillo, de talla más colosal que el gigante de granito, el Nevado Illimani, se había refugiado en Yungas, después de otra derrota más en Irupana, habiendo sido todos sus bienes confiscados por los realistas. Este venerable patricio era el señor Juan Espinosa, matrimoniado con la señora Margarita de Espinosa, quien se refugió en exilio a fin de evadirse de la hazaña de los bárbaros españoles que inmolaban a todo ser racional que no pensaba políticamente como ellos, y a quienes apellidaban rebeldes y alzados. A la hora y en la noche de que hablamos, que era el 20 de abril de 1836, se encontraban reunidos en la galería del piso superior los dos personajes que ya conocen nuestros lectores, en compañía de una linda joven de edad de 15 años. Era rubia y blanca, y en su rostro brillaban dos ojos grandes como la esperanza, la estatura alta, esbelta y graciosa, pura como la azucena, modesta como la sensitiva flor de la ternura y tímida como la violeta. Tal era Elvira, hija única de los personajes ya conocidos. «¿Qué hacer, Margarita?», decía el señor Espinosa. «Me siento cada día más débil, pero no es esto lo que me aflige, lo que me agobia, lo que me mata, es pensar en que ustedes las dejo solas y sin fortuna. Oh gran Dios, ¿qué va a hacer de mi esposa y de mi angélica hija el momento que yo baje a la fría tumba? Terrible situación, cuadro horrible. Señor, Señor, ten piedad de estas infelices». Y al decir esto el pobre anciano se deshacía en amargo llanto, contemplando su suerte. Margarita y su hija lloraban, sí, lloraban, pero con lágrimas que desgarraban el corazón. Después de un momento de escena muda y silenciosa, en la que no se oían sino suspiros y lágrimas, don Juan interrumpió el silencio diciendo: «¿Qué hacer? Dios no las abandonará, así como salva al náufrago que batalla con las enfurecidas olas del mar agitado, así como alimenta al pajarillo, así como consuela al afligido, también verá por la virtud y la inocencia. Ánimo, hija mía, serénate. Elvira, ya vamos a prepararlo todo para recibir a nuestro único y buen amigo el señor Ramírez». Diciendo esto se dirigieron al salón. Antes de continuar adelante, debemos indicar que el señor Espinosa era víctima de una fuerte enfermedad que se agravaba diariamente. Sobre todo,
Lo que contristaba su espíritu era el pensar en su pobreza y dejar su familia sola, sin los recursos indispensables para la vida. Como hemos dicho, el estado de su pobreza originada de haber tomado una parte activa en la revolución del 16 de julio de 1809, declarada la independencia del Alto Perú, nadie se acordó de indemnizarle, ni aun siquiera de pasarle una pensión alimenticia. La patria, esa soberana reina que altiva ostenta su poderío, solo pide a sus hijos servicios, demanda sacrificios, sin nunca jamás recompensar el heroísmo y la abnegación de sus fieles servidores. ¿Cuántos cuadros desgarradores diariamente se ofrecen a la vista de los más indiferentes? ¿Cuántas viudas desoladas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Y por qué? Porque sus esposos, padres, etc., se sacrificaron por la patria, legando a sus familias el hambre, la miseria, la desnudez. Horrible recompensa. Apenas habían entrado al salón cuando se dejó sentir en el patio de la casa las pisadas de un caballo. «Él es», dijo, y saliendo a su encuentro lo condujo al salón, donde se hallaban su esposa e hija. «Buenas noches, mi querido Juan», dijo el recién llegado. «Felices te deseo, amigo Ramírez. ¿Cuánto tardabas?» Y al decir esto penetraron al salón. Pasados los cumplimientos de estilo, Ramírez tomó asiento. Este era el único amigo de aquella pobre pero virtuosa familia. Había conocido al marido de Margarita desde su infancia y su amistad jamás se había entorpecido, vinculándose más bien todos los días. Ramírez era rico propietario y vecino de Espinosa. Pertenecía a la falange de esos viejos solterones que creen no llegada aún la hora de matrimoniarse. Hechas estas explicaciones, continuemos nuestro relato. La conversación giró al principio sobre el tiempo, las cosechas, noticias y la vida campestre. Después de agotada ella, el dueño de la casa invitó a su amigo a jugar una malilla. Aceptada, todos rodearon una mesa central y se pusieron a jugar. Solo Elvira no tomó parte, entreteniéndose más bien en la lectura de un libro de recuerdos. Terminado el juego, el señor Ramírez notó un precioso libro en manos de Elvira, y que ésta con toda atención devoraba su lectura, e interpelándola le decía: «Señorita, ¿qué precioso libro es el que usted lee?» «En verdad que es precioso, señor», contestó Elvira. «Es un obsequio de mi hermano Enrique que hoy he recibido de La Paz. Es un álbum de recuerdos, y en él me consagra las primeras rimas que ha compuesto». Diciendo esto, leyó la siguiente composición. En el álbum de mi hermana Elvira. La armonía de la fuente, los balsámicos aromas, la frescura del ambiente, de la luna su fulgor, no se igualan en pureza al candor que te engalana, y el primor de tu belleza es de un ángel del Señor. Si a natura dominara, del empireo los querubes, eclipsados humillara a tu gracia singular, y sublimes melodías de los orbes escogidas, venturosa gozarías, cual un dios en el altar. Mas tan solo yo te ofrezco en mi triste desventura, en la pena que padezco, de mi afecto la expresión. Si mi nombre en tu memoria conservaras compasiva, no envidiara yo la gloria del que cumple su ilusión. Terminada la lectura de estas y otras composiciones, el señor Ramírez felicitó a Elvira por el precioso obsequio y los merecidos versos, al propio tiempo que a los padres adoptivos de Enrique, por los adelantos de aquel. Un momento después un criado servía el té y todos lo tomaban en medio de una animosa conversación respecto a las ventajas del cultivo de la inteligencia humana y pronosticando a Enrique un porvenir venturoso. Llegada la hora de retirarse, el señor Ramírez se despidió de la familia como de costumbre, hasta la noche siguiente, y todos lo acompañaron hasta la galería, permaneciendo allí hasta que hubo desaparecido. La noche era serena y se aspiraba el ambiente fresco y perfumado de las flores. Aquellos seres, que al parecer la melancólica luna en el horizonte, cuando se hallan solos en la galería, habían confundido sus pesares en uno solo y mezclado sus lágrimas, se hallaban más tranquilos, porque confiaban y esperaban en Dios, descansando en su acrisolada virtud y fe,
y elevando al Todopoderoso una fervorosa oración, se durmieron tranquilos. Capítulo 2. Correspondencia. Enrique, el hijo adoptivo de don Juan, era un joven de 20 años. Su fisonomía pálida había adquirido cierta tristeza y dulzura. Sus ojos manifestaban viveza, su pelo negro y rizado y su ademán lo hacían simpático. Vestía negro y parece que su traje estaba en armonía con los pesares de su vida. Enrique, que al nacer tuvo la desgracia de perder a su madre y que tampoco conoció al autor de sus días, era completamente solo y huérfano. Sus padres, pobres, nada le dejaron de fortuna, pero sí buenos sentimientos y una noble ambición. Se había criado y educado en casa de Elvira y consideraba a ésta como a su hermana. Cuando cumplió 15 años, los padres de Elvira lo mandaron a La Paz, a educarse. Al principio le fomentaban sus estudios y todos los demás gastos, pero más tarde no pudieron hacer frente a ellos, porque la fortuna adversa lo redujo al último grado de miseria. Entonces Enrique comprendió su situación, teniendo que buscar modos de vivir. Dotado por Dios de una clara inteligencia y de una voluntad de fuerza propia, se contrató en la colaboración de un diario. Trabajaba todas las noches, hasta que la aurora del nuevo día aparecía, y entonces descansaba unas horas para luego entregarse a sus estudios. La pequeña suma que ganaba no le era suficiente y sus fatigas eran diarias. En esta situación y viendo su porvenir oscuro, tan solo se alimentaba con la esperanza de mejorar luego que terminase su carrera profesional. No tenía amigos, porque estos siempre huyen de la pobreza como de un leproso. Su corazón sufría y con razón. Casi el escepticismo se apoderaba de su espíritu. Había sufrido mucho. Y sobre todo, qué peor desgracia que no conocer a sus padres. Sin embargo, la deuda de gratitud para el señor Espinosa y su familia era la única idea que lo fortalecía en su escabrosa existencia. Amaba a Elvira con toda idolatría, con un amor casto y puro, como aman las flores el rocío que las vivifica, como aman los ángeles a Dios. Cuando pensaba en ella, su pensamiento se perdía como una gota de lluvia en el mar, como un grano de arena en el desierto. No obstante, un nuevo mal le aguardaba. Una desilusión más vino a evaporar los últimos rayos de esperanza cuando recibió la siguiente carta. Enrique, ten compasión de mí. No me odies ni me maldigas. Soy muy desgraciada. Parece que la cruel suerte se complaciera en elegirme como a su víctima. Hace 8 días que mi pobre padre duerme el sueño eterno. Antes de morir, y en medio de las agitaciones de su espíritu, llamó a mamá y a mí, suplicándome hiciera el sacrificio de casarme con el señor Ramírez, quien me había solicitado a mucho tiempo, y que mi padre no había querido prestarme su asentimiento con la esperanza de unirme algún día contigo. Mas al borde de la tumba, y siendo tú muy joven y quedando nosotras solas, sin un amigo, escasas de los recursos indispensables para la vida, ha aceptado este enlace, más bien por dejarnos un apoyo que por otras consideraciones. Yo, sin pronunciar una sola palabra y anegada en llanto, he cedido a las insinuaciones de mi padre. 2 días después se verificaba mi enlace perteneciéndole al hombre que se llama mi esposo. Tan solo una obediencia respetuosa, mas nunca mi corazón ni mi amor. Ya ves, Enrique, que soy muy desgraciada y que debo sufrir mucho. Perdóname y no olvides a tu infeliz Elvira. La lectura de esta carta produjo en Enrique un efecto más terrible que la caída de un rayo. Quedó confundido, anonadado completamente. Sentía que el corazón quería estallar dentro del pecho como el cráter de un volcán. Por un momento pensó en suicidarse, mas después se decía, no, debo vivir. Sería en mí una cobardía extinguir mi existencia. ¿Qué me importan los sufrimientos de la vida? ¿No he nacido en medio de ellos? Pues bien, luchemos cara a cara. ¿Qué le debo yo al mundo? Tan solo suspiros y lágrimas. Ah, terrible situación la mía. Vivir. ¿Y cómo? Dios mío, vivir siempre en la duda. ¿Confiar en quién? Si ni tengo amigos con quienes departir mis pesares. ¿Y por qué?
porque soy pobre. La pobreza en este tiempo es el mayor de los crímenes, porque ella nos aleja de la comunicación con la sociedad, porque ella niega lo único que el cielo me concede, la inteligencia. Sí, del pobre huérfano se ríen esos que se llaman nobles, porque tienen un peso de qué disponer y son más orgullosos cuanto más bajos y serviles. He ahí lo que es el mundo. El pobre toda la noche pasa en vela, devorando con la vista los caracteres de un libro, a la tenue luz de su lamparilla, o bien escribiendo para que otros se enriquezcan, y sin embargo, el pobre es considerado como un ignorante. Él es más virtuoso que aquellos que no tienen más ocupación que pasar su existencia en medio de las orgías y bacanales. Y sin embargo, estos son los señores de ceño airado que viven en la alta sociedad. Pues bien, yo me río del mundo, que nada le debo. Y al decir esto, prorrumpió en una prolongada carcajada. Capítulo 3. Después de 2 años. Volvamos a la casa de campo en la que hemos dejado a Elvira. Esta infeliz joven, después de la muerte de su padre, en nada había mejorado su vida. Por el contrario, tuvo que sufrir mucho más. Su esposo había desplegado un genio iracundo. Todo le disgustaba en su casa y días enteros pasaba fuera de ella. Al principio, Elvira no sabía qué atribuir, mas después tuvo noticias del abandono y la vida disipada que llevaba su marido. Por otra parte, Margarita, después de la muerte de su esposo, había enloquecido, y este sufrimiento más aumentaba los muchos que Elvira tenía. Había conocido a una joven, hija única de un acaudalado de Yungas, y con ella pasaba algunas horas en las que ambas, confundiendo pesares, se consolaban recíprocamente. Un día se presentó un joven al padre de la huérfana a solicitar la mano de ésta, pero el padre de Amelia, que así se llamaba, lo arrojó con desdén de su presencia, obligando a su hija se casara con un rico a quien ella no amaba. Esta rechazó enérgicamente tal proposición y furioso el padre la decidió a que elija el claustro o el matrimonio. Amelia aceptó lo primero. Llevada a La Paz, fue encerrada en un monasterio y un año después profesó, recibiendo Elvira la siguiente carta que la instruía de todos los incidentes. Elvira, hace 14 meses que me hallo ausente de ti, hoy más que nunca sin esperanza de verte. Sabrás que mi cruel padre, con toda tenacidad, me obligó a aceptar el matrimonio que tú sabes, o a que profesara. Elegí lo último, porque ¿cómo matrimoniarme con un hombre a quien aborrecía? Antes que ser desgraciada como tú, preferí ser esposa de Jesús. Hacen 15 días que he muerto para el mundo, y me hallo encerrada en vida en medio de 4 paredes. El velo que llevo es negro y pobre, amiga mía. Voy a contarte un episodio que me oprime y desgarra el corazón. Dicen que las penas divididas son medias penas, no más. Cuando me hallaba en el año de noviciado, conocí una monja que me tenía extremo cariño y que por su virtud, educación y amabilidad era idolatrada. Todas las tardes la veía en el jardín solitaria y melancólica, haciendo esfuerzos por comprimir sus suspiros y lágrimas, sin que jamás hubiese revelado a nadie el motivo de su habitual tristeza. El día que yo profesé y durante la ceremonia, ella me despojaba de todos los vestidos con que en el gran mundo se engalana. Al cortarme el cabello dio un grito y cayó exánime, balbuceando estas palabras: mi hija, hija del alma. Imagínate, Elvira, cuál sería mi sorpresa al oír por primera vez en medio de la religiosa ceremonia tan dulces, consoladoras palabras. Todas las monjas se pusieron en movimiento y un instante después, mi madre, sí, mi pobre y desgraciada madre, me tenía entre sus brazos y con el estertor de la muerte me decía: tú eres mi hija. Esta cruz que llevas al cuello con mis iniciales, yo te la puse cuando naciste. Y el bárbaro de tu padre, al arrancarme de ti, me privó de la dicha de educarte a mi lado. Sábelo, ya que me hallo próxima a morir, que tu padre me engañó cuando era niña, demasiado niña.
Al verme encinta huí de la presencia de mi familia, temerosa de sus maldiciones, y luego que tú naciste y te arrancaron de mis brazos, ingresé a este monasterio, a hacer penitencia de mi falta y pedir a Dios y a mis padres me perdonen, y también perdonen al hombre que abusó de mi inocencia. Y tú, hija, querida, sé que también eres víctima de su crueldad. Ah, eso me oprime el corazón, me mata. Adiós, hija. Y al decir esto, Elvira, murió mi desventurada madre. Ya ves si no tengo razón en solicitar en que ambas, que somos desgraciadas, unamos nuestro llanto perdonando a los que nos hicieron tanto mal. Todas las tardes bajo a su tumba y de rodillas ante ella elevo una fervorosa oración por el descanso del alma de mi madre, pidiéndole a ella que de hinojos a los pies del trono del Señor, donde espero que por sus virtudes se halle, suplique al Dios de clemencia aleje de tu corazón el duelo, y que tu pecho no abandone el dolor. Yo sé, Elvira, que conseguiré mi ruego porque Dios oye la plegaria de una madre. Después de mi oración, deposito sobre su tumba, que la guarda un ciprés, una corona de virgen violeta y cándida y pura azucena. Adiós, Elvira. Me llaman a coro y no puedo continuar. Deseo la conformidad para tu atribulado espíritu y el que no olvides a tu amiga Amelia. Elvira había leído la carta que precede sin poder contener el llanto, que abundante corría por sus mejillas. Parece que ellas vinieran a desahogar un tanto su afligido corazón. Elvira era uno de esos seres que a menudo vemos cruzar este valle amargo de sufrimientos, y siempre fortaleciendo su alma en la fe. Los dolores que la agobiaban habían recorrido todas las escalas y habían apurado hasta las heces el acíbar del martirio. Su espíritu llegó a connaturalizarse y aceptar con toda resignación el cúmulo de males que pasaban sobre esa angélica criatura, teniendo un lenitivo en la fervorosa súplica que diariamente elevaba al Todopoderoso. Capítulo 4. Dos ángeles. La suerte de Enrique se había mejorado, gracias a haber encontrado en su triste y solitario camino dos ángeles llenos de bondad, llenos de amor por el prójimo, y que a manos llenas prodigaban sus beneficios a los que sufrían, llevando el consuelo al afligido, socorriendo al indigente, instruyendo al niño ignorante y comunicándole la luz de la inteligencia. Estos ángeles eran dos virtuosos esposos. La mujer hacía oficios de hermana de la caridad, sin que supiese el marido la práctica virtuosa de su consorte, ni ella lo que hacía su marido. Este, con el corazón lleno de humanitarios sentimientos y filántropo por excelencia, había instalado a costa de su dinero una escuela donde gratuitamente se instruía al niño, recibiendo la educación, ese pan sublime que alimenta más que todo al hombre y hace que el espíritu suba hasta Dios, para demandar el infantil labio las bendiciones de aquel que premia las nobles acciones del hombre caritativo, del patriota por naturaleza. Sublime ejemplo digno de imitación. Mas por desgracia vivimos en una época en que no se tiene por parte de algunos ricos más Dios que el oro, más caridad que la de privarse ellos mismos del alimento para guardar su dinero en un sótano inmundo. ¿Cuántos hay también que prefieren disipar su fortuna en lúbricas bacanales antes que socorrer al desgraciado que pide una limosna por amor a Dios? En tanto que este digno hombre toda acción noble la callaba, porque no la hacía por ostentación ni vanidad, sino porque hallaba en ello un verdadero placer. Enrique, hemos dicho, había mejorado su suerte gracias a este hombre caritativo. Desde entonces su vida se deslizaba tranquila y sin lágrimas, suspiros ni dolor. La fe reanimó su ánimo abatido y la marchita flor de la juventud, ambicionando otra vez su mente, sueños de gloria y placer, encargándose el tiempo de borrar las huellas de sus pasados sufrimientos. Capítulo 5. Viaje a La Paz. Al cabo de 2 años de matrimonio, el marido de Elvira
que como dijimos se entregó a una vida completamente licenciosa, expiraba víctima de su mala conducta, en medio de las amargas dolencias que le eran consiguientes. Enrique, tan luego que supo este acontecimiento, voló con la solicitud propia de un afectuoso y fraternal cariño al lado de Elvira, que estaba completamente aislada. Su llegada a Yungas prodújole honda sensación. 1000 confusos recuerdos de su infancia se agolpaban en tropel a su imaginación. «Hermano mío», le decía Elvira, «creí que no vendrías y que me guardases un odio inextinguible, pero hoy que después de muchos años te veo, me hallo suficientemente compensada de mis pesares. Olvidas, Elvira, que el cariño puro que te consagré y que nunca se borrará de mi alma, podía pagarse con el martirio que te sacrificó a aceptar el lecho nupcial? No, Elvira. Mi amor era puro, como el perfume de las flores, suave cual tranquilo raudal. Te amé con el respeto que se ama una virgen en el altar, como deben amar los hijos que conocen los halagos del regazo maternal. Gracias, Enrique, siempre noble, siempre generoso, pero hay una desgracia que me desespera, que me mata, es verla padecer a mi madre. Ah, si pudiese volverle el juicio, gustosa me sacrificara por este supremo bien. ¿Y por qué desesperar, Elvira? Confiemos en Dios. Tú sabes que su infinita bondad jamás se niega cuando se le clama con fe sincera. Apresuremos nuestro viaje a la paz y te aseguro que ella sanará. En efecto, al día siguiente marchaban a la ciudad conduciendo a la anciana y enferma madre. Una vez en la capital principiaron la curación, llenando para el efecto a los mejores facultativos. Capítulo 6. Epílogo. Habían transcurrido 12 meses después de los acontecimientos que acabamos de narrar, y Dios, siempre magnánimo, había oído la fervorosa súplica de Enrique y Elvira, devolviendo el juicio a la madre que tanto adoraban. Ellos a su vez eran completamente felices. El sacerdote, al unirnos al pie del altar, los bendijo por su virtud y conformidad. Toda esta dicha la debían a los 2 ángeles que el Ser Supremo les envió en medio de las amargas decepciones que experimentaron en su infancia. Benditas 1 y 1000 veces las personas que en la tierra ahorran a los desgraciados, suspiros y lágrimas,